principio esto tiene que ver con un problema que obviamente es global. La mortalidad materna seguramente en los últimos años aumentó en todo el mundo, pero preocupa especialmente en Uruguay por el lugar en el que estaba hacía solamente unos años, porque en los últimos 20 años, según nos comentaban algunos especialistas, se había impulsado en términos de políticas públicas muchas iniciativas que habían ayudado a disminuir la cifra de mortalidad materna e incluso llegar a números muy importantes en términos regionales. Por ejemplo, en 2019 Uruguay tenía el segundo lugar de menor cantidad de muertes maternas en América, en toda América, solo por debajo de Canadá. Sin embargo, a partir de 2020 todo esto se empezó a complicar muchísimo, obviamente por la pandemia y por las crisis asociadas a la pandemia, pero no en particular por las infecciones vinculadas al COVID-19, sino por otras cuestiones más de coyuntura pandémica y de crisis sobre las que vamos a profundizar en unos momentos nada más. Pero en términos de números, en 2019, que había 14 muertes maternas por cada 100.000 niños recién nacidos vivos, que así es como se mide este número de muertes maternas, se pasó de 14 a 30 en 2020 y esto empeoró todavía más en 2021, que pasó a ser de 60 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos. ¿Cuáles fueron las causas, Julieta? Bueno, en realidad al día de hoy todavía no se conocen en profundidad cuáles son las causas, pero sí hay varias características que comparten las mujeres que murieron en estos años cursando un embarazo, cursando un proceso reproductivo. Nosotros hablamos con Leonel Brioso, que es profesor titular de la Clínica de Ginecotología A de la Facultad de Medicina y además es jefe del Departamento de Maternidad del Hospital Pereira Rosell. Creemos que todavía no se puede analizar en profundidad qué fue lo que pasó. En el 2020 probablemente el miedo a la pandemia hizo que se retrasaran los momentos de consulta y que las pacientes consultaran en estadios más graves de afecciones potencialmente tratables. Y en el 2021 lo que ocurrió fue la terrible invasión de la variante P1 que coincidió con la primera ola del COVID que tuvo Uruguay en las primeras cifras de mortalidad a nivel mundial y también en la mortalidad materna, con el agravante, como decía, de que las mujeres que murieron durante el proceso reproductivo en el 2021 fueron en su mayoría de los sectores sociales más vulnerados, pacientes con sobrepeso y obesidad, este es un elemento muy importante, o con algún otro tipo de comorbilidades, y pacientes sin estar vacunadas, ¿verdad? Esos fueron las condicionantes, y creemos que el tema central en este momento es poner este asunto arriba de la mesa, porque estábamos muy orgullosos como país, es un orgullo nacional, no es ni de partidos ni de sectores, ¿no? De estar en el lugar destacado que estábamos, fruto de una serie de políticas públicas, la principal de las cuales fue todo lo que se hizo en el Uruguay con respecto a la práctica del aborto inseguro, a disminuir la práctica del aborto inseguro, y hoy realmente estamos en cifras de mortalidad materna próximas a la década del 80 del siglo pasado. Brioso habló de diferencias socioeconómicas que se evidencian en las muertes maternas. ¿Qué datos podemos o se pueden agregar, Juli, para entender más? Bueno, es curioso porque nuestro país tiene algunos instrumentos muy buenos para medir las diferencias socioeconómicas cuando lo vinculamos a la salud, porque tiene que ver con los sectores socioeconómicos y la atención justamente en donde se atienden. De hecho, esto es muy fácil de medir porque los quintiles de ingresos más bajos en un 60% se atienden en ACE y de los quintiles más ricos un 92% se atiende en el sector privado. Entonces, cuando compartimos determinados números, y ahora vamos a ver en pantalla algunos asociados en particular sobre las muertes maternas, se puede ver claramente cuáles son las diferencias. Y miren cuál es la importancia de esta diferencia, es muy significativa. Como pueden ver, en 2019 la mortalidad materna estaba muy baja, pero se encontraba también bastante reunida y sin tanta diferencia entre la asistencia en ACE y la asistencia en el sector privado. Miren cómo evoluciona a partir de 2020 y 2021, llegando
a estar por encima de las 80 muertes cada 100.000 niños nacidos vivos en el sector público, en el sector de ACE, y las 30 en el sector privado. Así que es una diferencia súper importante que obviamente necesita de determinadas políticas públicas especiales para afrontar esto, porque lo que está sucediendo y lo que sucedió hasta este momento es que mueren más las mujeres más pobres que están cursando embarazo. Nosotros consultamos a Brioso cuáles eran las políticas necesarias para tratar de revertir este aumento de la mortalidad materna. Creemos que el común denominador es incrementar la inversión social, las intervenciones del Estado. Hay programas como el programa Uruguay Crece Contigo que tendría que estar jugando un rol mucho más destacado, no solamente en lo social, sino en lo sociosanitario, y también en las redes de maternidades tener mucho más presencia en cuanto a la capacitación de los profesionales, sobre todo para estas situaciones de alta vulneración de derechos que son las que nos llevan el grueso de la mortalidad materna.